Hola chicos, bienvenidos a Qué Monitos Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de Batman en su versión Dark Knights Metal, que en este caso vendría siendo también una figura Collector Build que nos trae partes del propio Merciless. Esta figura está basada en la historia de Dark Knights Metal, que como ya muchos sabemos trata sobre los caballeros oscuros, que en este caso vendrían siendo versiones malvadas del multiverso oscuro del propio Batman. Sin más que decir de esta historia, vamos a revisar el propio empaque. Por la parte del frente nos encontramos con una ventana lo suficientemente grande para poder apreciar tanto la figura, sus accesorios y las piezas de nuestro Collector Build de Merciless. Por la parte de arriba nos dice que tiene 22 puntos de articulación, que pertenece a McFarlane Toys, es de la línea DC Multiverse y el personaje es Batman. También nos dice que es la parte 2 de 4 de nuestro Collector Build. Por un costado tenemos una continuación de la ventana, tenemos lo que es Batman, que es el personaje, DC Multiverse, y más abajo tenemos McFarlane Toys. Por la parte trasera tenemos un pequeño esquema de cómo vienen divididas las piezas de nuestro Collector Build, cómo armarlas y cómo terminaría finalmente nuestro Merciless. También nos trae una ilustración de la tarjeta que es coleccionable y viene dentro de cada uno de estos empaques. Y finalmente tenemos una ilustración de las tarjetas de los demás personajes de la wave que tienen piezas Collector Build del propio Merciless. También tenemos las redes sociales de McFarlane Toys y sería prácticamente todo. Por el otro costado, como ya habíamos visto anteriormente, dice Dark Knights Metal, que es a la historia a la que pertenece este personaje. También dice Batman y dice Dark Knights Metal. En la parte de abajo dice McFarlane Toys. Eso sería prácticamente todo. ¿Y qué les parece si vamos con el interior del propio empaque? Bueno chicos, en el interior de nuestro empaque nos encontramos con el clásico plástico transparente, el cual va a proteger tanto a nuestra figura como sus accesorios y las piezas Collector Build para formar a nuestro Merciless. Detrás de este plástico transparente nos encontramos con el ya clásico detallado en viñetas y portadas de cómic, con la tarjeta y la base pegadas por un plástico transparente. Eso sería prácticamente todo en cuanto al interior del empaque. ¿Qué les parece si vamos con los propios accesorios? En cuanto a los accesorios que incluyen nuestra figura de Batman Dark Knights Metal, tenemos las piezas Collector Build de nuestra figura de Merciless, que vendrían siendo los dos brazos. Vemos que tienen mucho esculpido, están muy bien hechos, tienen mucho detalle, se sienten bastante firmes, tienen mucha masa y podemos notar que es un color metálico, luce muy bien. En cuanto a esto hablaremos cuando vayamos a armar nuestra figura del propio Merciless. En cuanto a las armas que incluyen nuestra figura de Batman, tenemos un par de hachas. La primera de ellas tiene un doble filo, podemos apreciar muy bien, y en la punta tiene una especie de púas. Del mismo modo tiene un mango de color café que simula que es madera, con una especie de tela que está enredada para poder simular el propio mango. Del mismo modo tenemos que la hoja está muy bien detallada, tiene mucho detalle de desgaste, esto en ambos lados. Luce bastante bien. En cuanto a la otra hacha que incluye nuestra figura de Batman, vemos que tiene un filo y del otro lado un pico muy grande. Del mismo modo tenemos el mismo desgaste en lo que es la hoja y la parte del pico en ambos lados. Y tenemos el color café que simula una especie de tronco para poder sujetar la propia hacha. Del mismo modo tiene esa especie de cinta para poder simular lo que es la agarradera. En cuanto a la tarjeta coleccionable, podemos ver que es bastante bonita, luce mucho, es muy similar a la portada del cómic que tenemos en la parte trasera. Y por la parte de atrás tenemos un pequeño cardex de la propia figura de Batman. Del mismo modo tenemos lo que es la base genérica de DC Multiverse, que luce bastante bien, solo tiene un grabado de DC, tiene un pequeño poste para poder asegurar nuestra figura y sería prácticamente todo. Vamos con la propia figura, ¿qué les parece? En cuanto a nuestra propia figura, lo primero que podemos notar es que se puede sostener de pie de una forma muy orgánica. Eso sí, para poses con mayor dinamismo requeriremos apoyarnos forzosamente de una base, ya sea de tenaza, de pinza o de poste, para que pueda soportar nuestras poses épicas. Si acercamos la figura, lo primero que podemos notar es que tiene un detalle bastante brillante en lo que es el pecho y el cinturón, ya que el contorno de estos es en un tono amarillo. Del mismo modo, si prestamos mucha atención en la vestimenta de nuestro Batman, podemos apreciar
apreciar bastante daño de batalla. Eso sí, este daño de batalla no está decorado y le resta bastante detalle a nuestra figura. Si le hubieran dado un tono de herida o de sangre o incluso de la propia piel, hubiera lucido mucho mejor. Del mismo modo, si ponemos atención en lo que es el rostro de nuestra figura de Batman, podemos notar que está bastante malhumorado. Tiene una mueca bastante interesante. Del mismo modo podemos apreciar que lo que son los antebrazos tienen una protección bastante distinta de lo que conocemos de Batman. Vemos que incluso tiene una especie como de textura arrugada que luce muy bien. Esto en el caso de ambos brazos. Podemos ver esa textura a través de la propia lente de la cámara. Del mismo modo, esa misma textura la encontramos en lo que son las botas de esta figura de Batman. Lucen bastante bien. En cuanto a la capa, podemos ver que esta tiene una especie de dirección hacia un costado que luce mucho. Y si la juntáramos con la figura de Infected de Superman, podemos notar que una va hacia un extremo y la otra hacia el lado contrario, dando un detalle bastante bonito. Esto aunque las historias no tengan nada que ver realmente, pero luce muy bien. Esta capa se siente bastante delgada, un poco más endeble que el resto de las capas de Batman, que sabemos que es de plástico suave, pero aún así no se siente tan frágil como tal vez lo pensaríamos. En cuanto a las articulaciones, el cuello tiene giro 360 grados. Esto está pegado su rostro junto con el cuello, ya que otras figuras de McFarlane Toys de DC Multiverse solo giraba el puro rostro. Del mismo modo, gracias al cuello puede ir un poco hacia abajo y puede ir un poco hacia arriba. También puede moverse hacia los laterales. En cuanto a los brazos, a pesar de que tiene su capa recargada hacia un costado, podemos girar 360 grados. Esto sí, movemos un poco el brazo hacia el lateral y el otro brazo gira sin problema. Del mismo modo tenemos en la parte trasera articulación de mariposa, esto para ambos brazos, que nos va a dar un rango de movimiento bastante amplio. En cuanto a los brazos, tenemos corte en el hombro, gira 360 grados. Tiene también doble punto de articulación, tiene una flexión bastante amplia. Tiene giro en la muñeca 360 grados, ahí se alcanza a ver, y también tiene un poco de movimiento, aunque está algo limitado por la propia construcción del protector del antebrazo. Del mismo modo, del lado contrario gira 360 grados, doble punto de articulación en el codo, su muñeca gira 360 grados y vemos que tiene algo de movimiento, pero está limitado por el protector del antebrazo. En cuanto al cuerpo, vemos que gira en la parte superior 360 grados, tiene un poco de flexión hacia el frente, un poco de flexión hacia atrás. Hacia los laterales también tiene un poco de flexión y en la parte de abajo, en la cintura, también gira 360 grados. Esto junto con el cinturón. También tiene un poco de flexión hacia el frente, hacia atrás, hacia los laterales, pero el rango máximo de flexión se logra combinando ambas articulaciones. Vemos que tiene un rango muy extenso. En cuanto a las piernas, su compás es bastante amplio, pero su patada deja algo que desear. Hacia la parte trasera también es prácticamente nada. Esto en el caso de ambas piernas. Vemos que su rango de patada es un poco limitado, hacia atrás prácticamente nada, y eso sería todo. En cuanto a la rodilla, vemos que tiene doble punto de articulación, pero aún así no logra flexionarla completamente. Esto en el caso de ambas rodillas. Doble punto de articulación, pero no la flexiona completamente. En cuanto a las pantorrillas, no hay corte en las botas, pero sus pies sí giran 360 grados. Esto en el caso de ambos pies. Pueden ir hacia arriba y pueden ir hacia abajo. También tiene articulación en la punta del pie. Gira 360 grados, puede ir hacia arriba, puede ir hacia abajo y articulación en la punta del pie. Para ponerle sus armas es bastante sencillo. Solo hay que abrir un poco lo que son los dedos de nuestro Batman y la vamos a incrustar de la parte del mango más delgada. Esto para que nos cueste menos trabajo. Lo ponemos de este modo y vemos que lo sostiene muy bien. Esto en ambas manos. Abrimos un poco lo que son los dedos de este modo y colocamos el mango de nuestra hacha.
Ahí está. Subimos un poco para que la tenga de el mejor agarre. Y listo. Ahora ya podemos colocar nuestro Batman con sus armas. Vemos que se puede sostener aún con las propias armas. Para ponerle su base, al igual que en todas las figuras de McFarlane Toys, hay que ubicar el pequeño orificio en la parte del pie y colocamos este poste de la base genérica de este modo. Esto le va a dar un poco más de soporte. Bueno chicos, vamos con mis conclusiones. ¿Qué les parece? Bueno chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Batman The Dark Knight Metal. Creo que es una buena figura de Batman, no es la mejor, tenía el potencial para sobresalir más dentro de sus compañeros de Wave, pero al no tener esos detalles que están esculpidos, bien diseñados, bien delineados, con un color que pudiera resaltar la propia figura, creo que se quedó bastante corto. Esto porque si se dan cuenta y le ponen atención a la vestimenta de su Batman, tiene mucho daño de batalla. Esto hubiera estado mejor si tuviera un tono rojo sangre, o si no querían comprometerse con los tonos sangrientos para las figuras de niños, tal vez hubieran implementado un tono piel para que al menos se viera que la propia vestimenta estaba rasgada. Del mismo modo, creo que esta capa sí está increíble, me sorprendió bastante, tiene mucha textura, tiene mucha movilidad, creo que le va a dar mucho dinamismo a nuestra figura de Batman en donde la tengamos posada. Del mismo modo, las armas que nos dan, esos accesorios están increíbles, podemos posar nuestra figura como la propia portada del cómic. Algo que también se me hizo interesante fue la articulación del cuello, ya que en otras figuras de McFarlane Toys de DC Multiverse el rostro es el único que gira, es el que tiene la articulación mediante un ball joint, pero en este caso no, es el cuello el que guía al rostro y puede articularlo hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados. Aún así es una buena figura de Batman, se siente muy firme, no se siente de un plástico corriente, no se siente hueca. Esto a pesar de ser una figura de Batman un poco más altas que otras, pero creo que sobresale bastante. Aún así no creo que sea la mejor figura de la web, pero es un buen Batman si es que no tienen uno. Del mismo modo, si lo que quieren hacer es construir a su Merciless y tener el Batman de la historia del cómic, este sería la elección. Y obviamente tiene sus piezas buff, que serían los brazos del propio Merciless. A esta figura yo le daría un 8, esto debido a la falta de detalle, porque como les digo, tiene todo para ser un mejor Batman, pero creo que no se aprovechó lo suficiente. Creo que me va a tocar retocarle un poco, voy a ver si puedo conseguir unos pinceles finos para poder darle un poco de color a esta figura y que resalte un poco más. Bueno chicos, los dejo con una pequeña galería de este Batman de Dark Knight Metal. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Qué Monitos en Facebook. Hasta la próxima chicos, bye.